Bienvenido a una lección sobre los conceptos básicos de la teoría. Las metas de este video son definir el conjunto de vocabulario básico y los conceptos. Un conjunto es una colección de objetos distintos, y los objetos pueden ser elementos llamados o miembros del conjunto. Un conjunto no lista un elemento más que una vez desde que un elemento es o miembro de un conjunto o no es un miembro. En realidad ya hemos estado estudiando conjuntos cuando definimos el conjunto de números reales. Recuerde, todos los números reales están hechos de cualquier racional de números irracionales. Y luego podremos romper esos conjuntos de números en conjuntos más específicos de números como bien. Y las letras de capital se utilizan normalmente para identificar un conjunto. Ahora, hay sets que han repetido elementos y estos son llamados multisets, y esto no será abordado en este video. Así que, mirando nuestros conjuntos de números reales, aviso de que todos los números reales están realizados por números racionales y números irracionales. Así que podemos llamar a números racionales e irracionales un subset de números reales, pero podemos hablar de los subsets en el próximo video. Ahora mismo, vamos a seguir y enfocamos en las diferentes maneras de identificar un conjunto. El primer camino es una descripción escrita. Podemos estar que el conjunto A es el conjunto de los meses del calendario que comienzan con la carta J. Podemos identificar el conjunto A usando la lista o método de búsqueda en el que listamos a los miembros reales del conjunto. Así que A es igual a enero, junio y julio. O podemos utilizar también algo llamado establecer la notación del constructor. El conjunto A es el conjunto de todos los elementos X dicho que es un mes de calendario que comienza con la carta J. Todos estos representan el mismo conjunto. Entonces, para describir el conjunto de estos tres colores, la descripción escrita podría ser B es el conjunto de colores primarios. O utilizando el método de búsqueda, podemos decir que B es igual a la conjunto en que los colores serán rojos, azules y amarillos. O utilizando la notación de constructor del conjunto, el conjunto B será igual al conjunto de X, como X es un color primario. Hay también un conjunto especial llamado ajuste vacío o ajuste nulo. Este es un sistema que no tiene elementos. La notación utilizada para un conjunto vacío será cualquiera de estas dos notas. Por ejemplo, si B es el conjunto de cuadrados de 5 lados, si no hay ningún cuadrado de 5 lados, B será el conjunto nulo o el conjunto vacío. Como se identifica aquí, también podemos utilizar estos dos símbolos aquí para indicar si un elemento es miembro de un conjunto dado. Así que por ejemplo, si hemos establecido C, es el conjunto de números aún, más de 2 y menos de 12, identificamos primero este conjunto utilizando el método roster. Así que no podemos incluir 2 porque 2 no es más que 2, así que tenemos 4, 6, 8, 10. Y también no incluimos 12 porque el 12 no es menos de 12. Así es nuestro conjunto. Así que podemos decir que 4 hexasiemens un elemento del conjunto C, 6 hexasiemens un elemento del conjunto C, 8 hexasiemens un elemento del conjunto C, y así es 10. Pero podemos también decir que 2 no es un elemento del conjunto C, y 12 no es un elemento del conjunto C y, por supuesto, hay muchos otros. Ahora vamos a hablar sobre la cardinalidad. La cardinalidad o el número cardinal de un conjunto es el número de elementos en el conjunto. Y normalmente utilizamos estas dos notas para representarse la cardinalidad de un juego. Y desde que la notación del juego no repita elementos, tenemos que tener en cuenta el número de elementos en cada conjunto para identificar la cardinalidad del conjunto. Así que la cardinalidad del conjunto A solo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque hay 6 elementos en el conjunto. La cardinalidad de set B sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. Y la cardinalidad del conjunto C será 3. Ahora, dos juegos son equivalentes si contengan el mismo número de elementos. Si dos conjuntos son equivalentes, se pueden colocar en una correspondencia de 1 a 1. Si los dos conjuntos son equivalentes, escribimos que son equivalentes usando esta notación aquí. Mirando a estos dos conjuntos aquí, podemos decir que el conjunto A es equivalente para el ajuste B porque tienen la misma cardinalidad o la misma número de elementos.
Ahora, tenemos cuidado con esta palabra equivalente. A menudo en las matemáticas, se usa cuando las cosas son iguales. Pero, obviamente, estos conjuntos no son iguales, tienen el mismo número de elementos. Ahora, esta idea de correspondencia 1 aún significa que para cada un elemento en el conjunto A, podemos encontrarlo con un elemento en el conjunto B. Así que podemos luchar 1 con 2, 2 con 3, 3 con 8, 5 con 11, 8 con 12 y 9 con 13. Ilustración de la correspondencia 1 a 1. El último tema que hablaremos en este video es cuando dos juegos son iguales. Dos conjuntos son iguales si contengan los exactos mismos elementos que pueden o pueden no estar en el mismo perdido. Así que, mirando a estos tres juegos aquí, el aviso que ajusta y ajuste C tiene la misma cardinalidad. Significa que tienen el mismo número de elementos y también tienen los mismos exactos. Ajuste A y C contiene pequeño a. Ajuste A y C contiene la pequeña b. Configure A y C contiene la pequeña c, y fija A y C contiene la pequeña d, así que tienen los mismos exactos. Por lo tanto, los dos conjuntos son iguales. Configurar A es igual a configurar C. Lo último que quiero mencionar es que todos los conjuntos que hemos visto en este video han sido conjuntos finitos, lo que significa que tienen cierto número de elementos, o términos. La cardinalidad del juego vacío es 0 porque el juego vacío tiene 0 elementos. Pero la cardinalidad de un conjunto infinito que dedicamos es incontable. Sin embargo, podemos utilizar algo llamado números cardinales transfinitos para describir el tamaño de un conjunto infinito. Pero ahora mismo vamos a identificar la cardinalidad de un conjunto infinito como incontable. Espero que encontró este video de introducción útil. En el siguiente video hablaremos de los subsetes. Gracias por ver.